Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a comenzar el análisis de hoy revisando el SP500 también, porque bueno, estamos ya viendo la última sesión del año y en el día de hoy además hemos tenido un movimiento bajista que prácticamente se ha recuperado posteriormente, pero que nos sigue confirmando esa posible estructura que se vaya a desarrollar a lo largo de las próximas semanas. Como veis, he trazado también otra estructura, pero en este caso con un poco de inclinación al alza, lo que podría denotar cierta fortaleza de fondo, pero que bueno, habrá que ir analizando también las huellas de todas formas a medida que se vaya desarrollando esta estructura, porque por ejemplo a priori estamos viendo cómo pues sí puede haber cierta presión compradora de fondo agresiva en esta zona, ya que en cuanto ha llegado sobre la zona de los 3.805 más o menos, ha comenzado a rebotar otra vez el SP500. Entonces, teniendo eso en cuenta y en base a lo que estamos viendo actualmente, no descartaría que se pudiese incluso llegar a desarrollar una estructura con cierta inclinación alcista. Pero bueno, eso lo iremos revisando en los próximos análisis porque aquí, como sabéis, las cosas van mucho más lentas que en el mercado cripto, ya que está menos horas abierto. Pero bueno, simplemente os lo comento para que lo tengáis en cuenta en vuestros escenarios y bueno, sin descartar de todas formas el escenario horizontal, o sea, como veis lo sigo todavía marcando aquí, pero habrá que ver si pues en los próximos días seguimos viendo una tendencia similar a esta, respetando ambos extremos, y eso pues nos diría que efectivamente podremos tener esa estructura con cierta inclinación alcista. Bien, vamos a Bitcoin, a ver cómo está la situación por aquí, ya que bueno, tras lo que comentábamos ayer, veíamos cómo tuvo aquí un rebote después de haber encontrado una zona de compras bastante interesante. Encontró ciertas compras que absorbió el precio y desde entonces pues tuvo un pequeño rebote hacia lo que fue el VWAP semanal. Desde aquí ya veíamos cómo le costaba un poquito más subir y a partir de ahí pues siguió cayendo. Lo interesante es que hemos vuelto a ver la misma dinámica y es un poco por lo que comentábamos ayer que se abre una posibilidad de tener un fin de semana lateral sobre esta zona aproximadamente, debido a que las compras que estábamos viendo aquí pues posiblemente también las vamos a ver en niveles operativos más bajos, como es lógico. Y en este caso pues parece que sí que está siendo así, sobre todo como veis en esta vela que estamos viendo tenemos una mecha bastante grande con un pequeño aumento del volumen, no tanto como en esta ocasión, pero bueno, entendemos que también se siguen absorbiendo compras y que por lo tanto pues podría llegar a perder ese momentum bajista que está teniendo en el corto plazo. De todas formas, a nivel operativo no ha cambiado mucho la cosa, seguimos esperando niveles operativos más bajos, lo único que sí que es cierto que podríamos incluso ver una redistribución otra vez en estos niveles, sobre todo debajo de la estructura con cierta inclinación alcista que comentábamos en vídeos anteriores, pues por debajo de la parte baja. Y el siguiente objetivo seguiría siendo el mismo, o sea, seguiríamos esperando a ver si vamos a visitar esa zona de los 16.260, que es un nivel clave que tenemos por aquí marcado, sobre todo después de este movimiento bajista que teníamos en el pasado, y además teniendo en cuenta esa subasta inacabada que comentábamos que podría haber en estos niveles. Si vamos al gráfico de 4 horas, veremos aquí un poco de información extra. Lo interesante es que, como veis, estamos llegando al Value Area Low de lo que es el Volume Profile de la estructura más grande que tenemos aquí, que es toda esta. Voy a marcarla aquí dibujada, es toda esta estructura. Y estamos llegando a una zona que probablemente vaya a actuar de soporte. Y yo creo que posiblemente por eso estemos viendo algunas compras en estos niveles, pero el problema será si llegamos a perder esta zona de una vez por todas, porque aunque tengamos aquí más o menos sobre los 16.185 tenemos otra zona que podría actuar como un soporte, si llegamos a salir de esta zona yo creo que podríamos tener una caída bastante fuerte hasta estos niveles y ya si este nivel no aguanta, pues entonces sí que creo que lo más probable es que visitemos el objetivo al final después de haber rechazado en la zona operativa alta, en la parte alta del rango, que sería una visita al extremo opuesto. Sobre todo después de esta sacudida es por lo que valorábamos, sacudida a esta zona, la sacudida es esta,
Pero por eso valorábamos que probablemente podríamos visitar la parte opuesta. Después de haber rechazado toda esta zona operativa, seguiríamos todavía en ese escenario bajista, aunque en el corto plazo quizás podamos tener esa pérdida de momentum que os estaba comentando. Tenemos también sobre los 15.800 aproximadamente una zona donde podría haber algunas compras, pero bueno, yo creo que si llegamos a perder esta zona y luego ya los 16.160 aproximadamente no consiguen frenar al precio, entonces sí que la caída pues será directa a esa zona de los 15.600. Aquí será muy importante que evaluemos entonces la acción del precio, porque es una zona en la que se podría dar perfectamente ahora mismo, en base a las condiciones en las que está el mercado actualmente, se podría dar una ruptura de la parte baja para una posible continuación bajista, sobre todo después de haber tenido esta sacudida por aquí. Y más si tenemos en cuenta esta estructura que se ha estado desarrollando dentro del rango con esa sacudida y bueno, pues es una estructura que en principio parece ser que podría ser una distribución más que otra cosa. Ya que además en estos últimos días, cuanto más tiempo está pasando, más descartamos esa posibilidad de que esto sea un movimiento de sacudida. O sea, me parecería bastante extraño que esto que estamos viendo sea la sacudida, pero sí que pienso que quizás pues no está demostrando tanta debilidad como debería. Que bueno, eso depende de qué es lo que estés buscando en el mercado, podría ser bueno o malo, pero bueno, a nivel operativo no es lo mejor, o sea, lo que más nos hubiese gustado, que es lo que comentábamos en vídeos anteriores, era una distribución, o mejor dicho, una redistribución, ya que venimos de un movimiento bajista en toda esta zona, con una sacudida y ahí demostrando debilidad. Esto sería perfecto, pero bueno, como el mercado no siempre va a hacer lo que queramos, pues en este caso sí que tengo unos sentimientos un poco contrapuestos en ese sentido. Así que nada, a nivel operativo no habría mucho más que comentar, ya que además entrando en fin de semana, como os digo, no descarto que podamos tener un fin de semana lateral sobre estos niveles. Como mucho, pues podríamos llegar hasta esta zona. Si perdemos esta zona, pues ya lo que os comentaba en el gráfico de 4 horas, se iría hacia los siguientes objetivos. 16.180 aproximadamente y los 15.790. Seguiríamos con el escenario bajista, a no ser que cambiasen las condiciones del mercado, que en un principio no parece ser que esté siendo la situación. Y bueno, a no ser que viésemos un reingreso inmediato con muestra de fortaleza, pues seguiríamos en el mismo escenario que tenemos actualmente. De hecho, el VWAP semanal está actuando bastante bien como resistencia, lo hemos visto ya en 3 ocasiones. Vamos a ver ahora, cuando revisemos de Kingfisher, si se mantiene esa liquidez que estábamos viendo en toda esta zona de aquí. Pero también es interesante ver cómo, a pesar de que el movimiento bajista sea en cierta manera un poco lento, hay sacudidas. Por ejemplo, esta de aquí es una sacudida clara para buscar shorts y luego seguir cayendo, lo que quita pues esa liquidez que podría haber más a corto plazo en el mercado. Esto también podría haber sido una sacudida. Vamos a revisar luego los mapas de liquidaciones, como os digo. Pero hay cositas interesantes que, pues bueno, no nos deja del todo claro tampoco el sentimiento del mercado hacia dónde puede estar yendo. En un inicio sí que parece ser que seguiríamos en ese escenario bajista, más que nada porque el cambio de contexto no se ha dado de momento. Y poco más, la verdad. Así que bueno, vamos a revisar si os parecen las herramientas, comenzando en este caso por Bookmap. Y bueno, tenemos por aquí una zona bastante interesante de compras, que como podéis ver, pues se ha formado sobre todo después de este último movimiento bajista que tuvimos. Y empezaron a entrar aquí compras probablemente a intentar defender al precio, al menos durante este fin de semana, podría ser para lo que están estas compras aquí. Bueno, aquí se ve más claro. Una zona de compras bastante amplia, de hecho, desde los 16.260 hasta los 16.180. Hay bastantes compras en esta zona. Por parte de las ventas no vemos una zona tan destacable. Sí que es cierto que, bueno, haciendo así un poquito de zoom a niveles más altos, pues, bueno, sobre los 16.930 veríamos algunas órdenes quizás un poco más fuertes. Pero la verdad es que poca cosa. Vamos a revisar el gráfico del multibook. En los 12.000 se mantienen las compras.
Llevan ahí ya bastante tiempo. Y eso sí que es interesante. En los 15.000 siguen entrando compras. Vamos a ver, haciendo un poquito más de zoom. 16.000 más de lo mismo, se mantienen las compras, pero aquí en el corto plazo no veo tampoco nada interesante, la verdad. Está todo bastante tranquilo. Quizás aquí entraron sobre los 16.400 en este último movimiento bajista algunas compras para defender al precio, pero tampoco creo que sea un volumen muy relevante. Vamos a ver los mapas de liquidaciones, que esto sí que me interesa bastante más, teniendo en cuenta que podría haber mucha liquidez en esta zona, y en caso de darse una redistribución en estos niveles podríamos tener temporalmente un reingreso a este rango operativo a buscar parte de esa liquidez. Entonces vamos a ver si sigue por ahí, que en principio pues parece que sí. Seguimos teniendo liquidez bastante importante hasta los 16.950. Que sería, pues como veis, casi no, hasta la parte alta de la estructura. Hay mucha liquidez en esta zona, no sé si irán a por toda, porque además algo similar nos pasó ya en esta otra estructura. Si recordáis, porque habéis visto vídeos anteriores, en esta zona de aquí teníamos bastante liquidez y al final el precio solo acabó sacudiendo este poquito. Solo fue a por este máximo, a la liquidez que estaba por encima de este máximo y bueno... aunque podamos entender que eso denota cierta agresividad, a mí me gusta que se limpie el mercado antes de tener un movimiento grande al menos. Quizás eso significa que podamos tener un movimiento no tan grande. Podría ser, ¿vale? Podría ser, pero bueno, viendo todo lo que ha tardado en desarrollarse esta causa, me extrañaría que el movimiento simplemente sea, por ejemplo, para esto. O sea, imagínate que ha desarrollado todo este tiempo solo para esto. No creo. Eso podría haberlo hecho simplemente con este movimiento. Aquí te lo entendería, ¿vale? Perfectamente, porque como veis dura bastante menos este rango. Pero todo este tiempo solo para esta pequeña caída, no creo, la verdad. Y más importante aún, el rango grande. O sea, porque si esto ha estado aquí un tiempo, también es porque primero tuvimos aquí este proceso que en cierta manera considero que es distributivo, aunque eso nos acabe de confirmar hasta que resolvamos más claramente esta estructura. Pero bueno, sí que las huellas de momento apuntan todas a que probablemente sea así. Sea un esquema distributivo de toda esta estructura, ¿vale? Y bueno, esperaríamos una caída desde aquí. Pero claro, esa muestra de debilidad no la estamos viendo todavía del todo clara. Sobre todo lo que os comentaba en el gráfico de 4 horas anteriormente. Pero bueno, no me quiero repetir, así que vamos a lanzar el mapa de corto plazo. Y vamos a revisar los CVDs, porque aquí sí que hay cosas importantes en el día de hoy. Sobre todo, que Coinbase en este último movimiento alcista ha aprovechado a descargar spot. Y luego Bitfinex venía haciendo una cosa bastante interesante en este último movimiento bajista. Como veis, tenía cierta tendencia de acumulación, pero justo en el mínimo vendió con mucha fuerza, justo en el mínimo, y luego ahora, hace poco, o sea, hace escasos minutos, o mejor dicho, bueno, escasas horas, porque esto sí que son unas cuantas horas, pero hace poco, digamos... metió una compra muy fuerte. O sea, es bastante extraño. No sé si es que están buscando liquidaciones, que probablemente pueda ser lo más obvio, a primera vista al menos. Pero bueno, ahí están metiendo órdenes de compra fuertes al mercado porque sí. O bueno, porque sí no, pero bueno, yo creo que es más que nada para buscar liquidez. Pero a nivel operativo, en una operativa más a largo plazo, no te sabré decir el por qué. Esta venta todavía no se ha recuperado. Eso sí que se mantiene. Entonces, bueno, un poco 50-50 diría yo. Pero como veis aquí se veía cierta acumulación, sobre todo después de esta caída. Pero no creo que sea relevante, la verdad. O sea, sobre todo después de esta venta de spot, no creo que sea importante. Y puede ser que simplemente esto lo hayan hecho eso, para limpiar por arriba y por abajo, un poquito ahora mismo en el corto plazo. Mientras tanto, Binance siguiendo al precio, así que ahí no hay nada que comentar. Y bueno, en el mapa de corto plazo sí que tenemos bastante liquidez por ambos lados. En este caso habría más liquidez por parte de los long, como es obvio, después de este movimiento alcista.
Tendríamos liquidez hasta los 16.224 y luego por parte de los short nos quedaría un poco hasta los 16.810, más o menos. Entonces nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy y nos vemos en el próximo.